Seguimos con el análisis de mercado de los diferentes activos. Miramos ahora a las divisas, al crudo, y analizamos la macro más relevante de la mano ahora, a partir de ahora, de Lucía Martín. Lucía, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues seguimos en Mercado Abierto. Vamos a hablar de todo ello con Sergio Ávila, analista de IG. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lucía? Buenas tardes. Bueno, pues entre la macro del día tenemos ese dato de actividad del sector privado de la zona euro que ha vuelto a deteriorarse en octubre, según el índice compuesto de gestores de compra. En concreto, por repasar los datos, se ha situado en 46,5 puntos desde los 47,2 de un mes antes. Es la peor lectura en 35 meses. Además, se han registrado caídas generalizadas del índice entre los países encuestados, salvo España, que logran mantener estable ese dato de actividad. ¿Qué le parece en estas cifras, Sergio? Bueno, pues me parece un mal dato, ¿no? Estamos viendo cómo el PMI de la zona euro, el PMI compuesto, se encuentra en contracción y cada vez peor, nivel más bajo desde noviembre de 2020, y lo que hemos visto ha sido un bajo rendimiento en el sector de servicios y una demanda frágil, ¿no? La creación de empleo se ha estancado y los aumentos de los precios y los bienes y servicios han sido, sí que es cierto, más lentos desde febrero de 2021. Pero lo que estamos viendo es que todo esto nos lleva a una desaceleración de la economía europea y por lo tanto el dato es malo. ¿Hasta qué punto además le ha sorprendido el repunte de 2 décimas en la cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana en septiembre respecto al mes anterior? Bueno, la verdad es que ha sorprendido bastante, ¿no? Porque si nos fijamos en lo que esperaba el consenso de analistas, era un crecimiento en los pedidos industriales una caída del 1% de los pedidos industriales, y lo que hemos visto ha sido un crecimiento del 0,2%, ¿no? Por tanto, es una buena noticia, en este caso para Alemania, pero sí que efectivamente ha sorprendido y mucho. Pues eso es algunos de los datos importantes que nos deja el día en Europa. Barclays asegura ahora que espera que la Reserva Federal, en este caso de Estados Unidos, realice un aumento de tipos de interés de 25 puntos básicos en enero, en lugar de una expectativa anterior que situaba ese aumento en el mes de diciembre. La firma cita los datos de empleo de octubre más débiles de lo esperado, también comentarios moderados de la Fed para trasladar ese pronóstico hasta el próximo año. ¿Ustedes cómo lo ven desde IG? ¿Esperan que se dé esa última subida de tipos finalmente o ya hemos llegado al tope? Bueno, a mí me parece interesante escuchar voces que salen del consenso, ¿no? Normalmente, si nos fijamos en lo que están mirando el consenso ahora, es que veríamos una bajada de tipos de interés, particularmente como escenario más probable en junio, y ahora incluso se está anticipando que podría ser en mayo. Bueno, yo creo que es complicado que la Fed vuelva a subir los tipos después de haberse parado, ¿no? Y de llevar dos sesiones, en este caso 2 reuniones consecutivas, manteniéndolos. Porque ya hemos visto los tipos máximos, pero bueno, hay que tener la mente abierta porque la Fed siempre nos puede sorprender, ¿no? Y no sería descartable que si el petróleo pues sigue repuntando al alza y esto se acaba impactando en la inflación, pues que puedan dar marcha atrás a ese freno, ¿no? Digamos, lo más normal sería que no subiesen los tipos. Unos movimientos, los de la Reserva Federal, que han dado alas, en todo caso, al euro, han penalizado al dólar. ¿Qué esperar a partir de ahora, teniendo todo esto en cuenta, precisamente del euro-dólar? Bueno, pues hemos visto, como bien dices, un fuerte repunte en el euro, que sube desde los mínimos del 3 de octubre casi un 3%. Y por un lado vemos efectivamente, ¿no?, esa parada de la Fed y ese tono más dovish. Y por otro lado tenemos que en el caso de la zona euro el BCE sí que ha reafirmado su compromiso de mantener los costes de endeudamiento a un nivel restrictivo a largo plazo, ¿no? Por tanto, bueno, pues por ahí el euro se está animando, así que lo que nos estamos fijando es que ahora mismo tenemos un rebote, como decimos, muy fuerte, muy importante, pero ahora es cierto que en el corto plazo tenemos unas zonas de resistencias que tenemos que vigilar, ¿no? Por un lado los 1,0748 y por otro lado los 1,0780. Yo creo que superar estos niveles le puede costar bastante, ¿no? Sobre todo los 1,0780, que es por donde pasa la media de largo plazo. Ya veremos si ahí encuentra resistencia, que creo que le va a costar.
Pues eso sería para el eurodólar. También en materia de divisas seguimos muy pendientes del comportamiento del yen. ¿Cuál sería el escenario con el que trabajan ahora tras los pasos que ha dado recientemente el Banco Central del país? Hoy ha dicho el gobernador de la entidad que está aumentando de forma gradual la probabilidad de alcanzar la meta de inflación, esa meta sostenida en el 2%, gracias a los esfuerzos de las empresas japonesas, decía, para fijar precios y salarios. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, la semana pasada vimos una corrección interesante en el dólar frente al yen, hasta la zona de los 148,80, que es un soporte muy importante. Y lo que estamos viendo es que efectivamente el Banco de Japón parece que pensando, ¿no?, que puede estar cerca de ese objetivo de inflación, porque pueda seguir manteniendo una política monetaria expansiva como ha mantenido hasta ahora, lo cual eso está haciendo que hoy el dólar se aprecie frente al yen, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos resistencia en los 150,11. Si lo supera, el dólar podría volver al máximo de octubre, que se sitúa en los 151,74. Pero por otro lado, no hay que olvidarse de que hay un soporte en el entorno de los 148,80 y que si los pierde, ahí sí que aumentaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 147,28. Así que, bueno, vamos a ver cómo actúan el mercado de bonos, porque esto también está siendo clave, ¿no? Cuando el mercado de bonos repunta un poco en cuanto a rentabilidad, el dólar se beneficia de ello, y en este caso, bueno, pues el mercado de bonos yo creo que va a ver cómo termina de romper definitivamente el dólar frente al yen. Pero vamos, esos serán los niveles que hay que tener en cuenta. Seguimos en Asia porque el Banco Popular de China además se está manteniendo la volatilidad del yuan en mínimos desde 2010, un dato que podría acumular presión sobre la divisa nacional. Tiene más detalles nuestro compañero Pedro Díaz. El Banco Central del gigante asiático ha mantenido prácticamente intacta su tasa de cambio de referencia, su principal herramienta para guiar el valor del yuan, pese a los repuntes de la semana pasada ante la debilidad del dólar. Tras tocar mínimos en los últimos 16 años frente a la moneda estadounidense, la institución ha intervenido este año para frenar la devaluación. Sin embargo, Bloomberg advierte de que a lo largo de la última década, cuando la volatilidad del yuan ha caído a niveles similares a los actuales, a menudo se ha producido después de un movimiento considerable. Pese a que la economía china se beneficia en cierta medida de un yuan más débil, porque, por ejemplo, abarata las exportaciones, hay analistas que apuntan a que Pekín no quiere dar el mensaje de que está permitiendo la depreciación, ya que esto podría traducirse en un descenso todavía más acusado del valor de la divisa y en unas mayores fugas de capitales. Ahora, los inversores estarían esperando a un evento que actúe como catalizador para desbloquear el yuan, que podría pasar por las autoridades chinas redoblando sus políticas de flexibilización monetaria o por un repunte del dólar. Gracias, Pedro. Y a lo largo de 2023 el yuan ha perdido ya un 5% de su valor frente a la moneda estadounidense. ¿Con qué escenario trabajan ustedes para el yuan, Sergio? Bueno, seguimos viendo que la tendencia del dólar frente al yuan sigue siendo alcista. Es alcista desde mayo de 2023, cuando vimos un giro, la media ponderada de 200, ¿no?, al alza. De momento se sigue manteniendo esa tendencia, pero es cierto que en el corto plazo estamos viendo un proceso de que podría ser de distribución, ¿no?, lo que perjudica al dólar a favor del yuan. Entonces tenemos un soporte cercano en la zona de los 7,24 yuanes por cada dólar, y ahí podríamos ver una frenada del retroceso actual del dólar frente a la divisa china. Pero si perdiésemos esa zona de los 7,2370, 7,2380, ahí habría que empezar a plantear que el yuan podría empezar a beneficiarse mayoritariamente. Pero bueno, yo creo que la tendencia sigue siendo alcista del dólar frente al yuan, y que la corrección en la que estamos ahora mismo sometidos pues no debería de ir muy abajo, ¿no? Porque tenemos los soportes muy cerquita. Pues con esa idea sobre el yuan nos quedamos. Sergio Ávila, analista de IG.